El viento del desierto de Arizona susurra secretos ancestrales, mientras las montañas rojas se alzan como centinelas silenciosos contra el cielo infinito. El sol se oculta tras las cimas, tiñendo el horizonte de fuego y sangre, mientras las sombras danzan sobre la arena dorada que guarda miles de historias enterradas en sus granos. En este paisaje donde el tiempo parece detenerse, donde cada piedra es testigo de amores imposibles y destinos entrelazados, camina una figura solitaria. Sus pasos descalzos marcan huellas efímeras en la arena tibia, mientras el viento agita su vestido blanco desgarrado por el viaje, por la desesperanza, por la búsqueda incansable de un milagro que tal vez solo existe en los susurros de los espíritus del desierto. Seré tu mujer para siempre, solo pon un hijo en mi vientre. Sus palabras se pierden en la inmensidad, llevadas por el viento hacia las montañas sagradas donde reside la última esperanza de su corazón roto. Esta súplica, nacida del dolor más profundo del alma humana, resonará a través de una historia que desafiará todo lo que creemos saber sobre el amor, el destino y la redención. Antes de comenzar este viaje extraordinario, suscríbete al canal y activa la campanita, porque esta historia puede cambiar tu forma de ver el amor y el destino. Lo que estás a punto de escuchar trasciende las barreras del tiempo, la raza y las convenciones sociales para mostrarte que a veces el amor verdadero nace donde menos lo esperamos. El peso de la infertilidad. Su nombre es Catalina Washington, una mujer de 26 años cuya piel morena brilla como el ébano pulido bajo la luz dorada del atardecer. Sus ojos, profundos como pozos de tristeza, han llorado tantas lágrimas que parecen haber agotado toda el agua de su ser. Cada línea de su rostro cuenta una historia de rechazo, de humillación, de una sociedad que la juzga no solo por el color de su piel, sino por lo que considera su mayor defecto, la incapacidad de dar vida. En los barrios pobres de Nueva Orleans, donde creció entre el aroma del jazz y el sabor amargo de la discriminación, Catalina aprendió desde pequeña que su valor como mujer se mediría por su capacidad de ser madre. Las mujeres de su comunidad la miraban con una mezcla de lástima y desconfianza, susurrando a sus espaldas que una mujer que no puede parir no es completa, palabras que se clavaban en su corazón como dagas envenenadas. Su matrimonio con Thomas Whitmore, un comerciante blanco de mediana edad, había sido su escape de la pobreza, pero también su condena más cruel. Durante 3 años de matrimonio, cada mes que pasaba sin la llegada de un hijo se convertía en un nuevo reproche, en una nueva humillación. Thomas la trataba como un objeto defectuoso, recordándole constantemente que había pagado una buena dote por una mujer completa y que se había llevado una decepción. «Eres como un campo estéril», le gritaba Thomas en sus momentos de mayor crueldad, «bonita para mirar, pero inútil para lo que realmente importa». Estas palabras resonaban en su mente mientras caminaba por las noches vacías de Nueva Orleans, preguntándose si realmente estaba condenada a vivir como una sombra de lo que debería ser una mujer completa. Los médicos la examinaron con la frialdad de quien estudia un espécimen defectuoso. Sus diagnósticos fueron lapidarios: infertilidad inexplicable. Dijeron con esa precisión científica que corta más profundo que cualquier cuchillo. Las hierbas de las curanderas locales, los rezos en iglesias polvorientas, las promesas a santos que parecían sordos a su dolor, todo había sido en vano. Fue durante una noche particularmente oscura de su alma cuando Thomas había traído a casa a una joven criada irlandesa de apenas 18 años, con la declaración brutal de que, si su esposa no podía darle hijos, encontraría quien sí pudiera, que Catalina escuchó por primera vez las leyendas sobre el Omega Apache. Una anciana india cherokee que vendía hierbas medicinales en el mercado francés le habló en susurros sobre un líder apache de poder ancestral que vivía en las montañas sagradas de Arizona. Los espíritus del desierto susurran que tiene el don de despertar la vida donde parecía imposible, le dijo con ojos brillantes de sabiduría antigua. Pero el camino hacia él
está lleno de pruebas que quebrarían a espíritus menos determinados. La decisión desesperada. La decisión de abandonar todo y viajar hacia lo desconocido no llegó de manera súbita, sino que germinó lentamente en el corazón de Catalina como una semilla que necesita la oscuridad más profunda para encontrar la fuerza de buscar la luz. Durante semanas, la idea de emprender este viaje imposible la atormentaba y la consolaba a partes iguales. La noche que finalmente tomó la decisión, Thomas había regresado borracho y furioso, gritándole que era una vergüenza como esposa y como mujer. Sus palabras, cargadas de veneno y desprecio, fueron la gota que colmó el vaso de su resistencia. En ese momento, Catalina supo que prefería morir buscando una oportunidad de ser madre que seguir viviendo como la sombra de una mujer incompleta. Empacó solo lo esencial en una pequeña maleta de cuero gastado, algunas prendas, los pocos ahorros que había logrado reunir a escondidas de Thomas, una fotografía de su madre fallecida y un rosario que había pertenecido a su abuela. Cada objeto cargaba el peso de una vida que estaba dispuesta a abandonar por la posibilidad de encontrar una nueva. El viaje en tren hacia Arizona fue una tortura de días interminables, comparadas en ciudades polvorientas donde los ojos curiosos y a menudo hostiles la seguían, recordándole que era una mujer negra viajando sola en una época donde eso era visto con sospecha y desprecio. Pero algo en su interior había cambiado. Ya no era la Catalina sumisa que se encogía ante las miradas despectivas. Una determinación feroz había reemplazado su antigua resignación. Cuando el tren finalmente la dejó en la pequeña estación de Tucson, Catalina se encontró cara a cara con la inmensidad del desierto que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Las montañas se alzaban en la distancia como gigantes dormidos, y por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Contrató los servicios de un viejo comerciante mexicano llamado Esteban, quien conocía los caminos hacia las tierras apaches y quien, después de mucho persuadir y una suma considerable de dinero, aceptó llevarla hasta los límites de la reservación. «Señorita», le dijo con gravedad mientras preparaba su carreta, «lo que busca allá arriba, en esas montañas sagradas, no es para corazones débiles. Los apaches no reciben extraños con amabilidad, y menos a una mujer sola». Pero Catalina había llegado demasiado lejos para echarse atrás. «Esteban», le respondió con una voz que sorprendió al anciano por su firmeza, «he vivido toda mi vida siendo rechazada por lo que no puedo dar. Es hora de descubrir si puedo encontrar quien me acepte por lo que sí puedo ofrecer». El primer encuentro. El campamento apache se extendía como un organismo vivo contra las faldas de la montaña sagrada, con tipis de cuero y construcciones de adobe que parecían surgir naturalmente de la tierra roja. El humo de las fogatas se alzaba en columnas rectas hacia el cielo sin nubes, llevando consigo el aroma de hierbas sagradas y carne asada que hablaba de una comunidad que vivía en armonía con la naturaleza circundante. Cuando Catalina llegó al límite del campamento, escoltada por Esteban que temblaba visiblemente, los niños fueron los primeros en notar su presencia. Sus risas se apagaron gradualmente mientras corrían hacia las tiendas para alertar a los adultos. En cuestión de minutos, un círculo de rostros curiosos y cautelosos se había formado a su alrededor. Los hombres la observaban con una mezcla de desconfianza y curiosidad, mientras las mujeres susurraban entre ellas en su lengua ancestral. Catalina entendía sin necesidad de traducción que su presencia era tan inesperada como inoportuna. Una mujer negra, claramente de la civilización blanca por su vestimenta, llegando sola a su territorio sagrado, era algo que desafiaba toda lógica conocida. Fue entonces cuando él apareció. Kyle Ashkey emergió de la tienda más grande como si fuera una manifestación de la montaña misma. Su altura imponente, que superaba los 6 pies, se combinaba con una presencia que parecía absorber la luz del sol y devolverla transformada en algo más poderoso. Su piel bronceada mostraba las marcas rituales de su pueblo, líneas azules y rojas que corrían por sus brazos desnudos como ríos de tinta sagrada, cada una contando una historia de valor, sabiduría y liderazgo. Sus ojos eran lo más impactante,
negros como la obsidiana, pero con una profundidad que parecía contener toda la sabiduría ancestral de su pueblo. Su cabello, negro como la noche más oscura, caía suelto sobre sus hombros, enmarcando un rostro que habría sido hermoso si no fuera por la severidad que lo endurecía, como piedra tallada por siglos de viento y lluvia. Llevaba solo un taparrabos de cuero decorado con cuentas y plumas, dejando al descubierto un torso que hablaba de años de entrenamiento guerrero y comunión con las fuerzas naturales. Cada músculo parecía esculpido por los dioses, cada cicatriz narraba una batalla ganada. Cada movimiento irradiaba una confianza que provenía de quien conoce su lugar exacto en el orden del universo. El silencio que siguió a su aparición fue absoluto. Incluso el viento pareció contener el aliento, mientras Kael avanzaba hacia Catalina con pasos medidos, cada uno resonando como un tambor de guerra en el suelo compacto del campamento. Cuando se detuvo frente a ella, Catalina tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. En ese momento, todos sus planes, todas las palabras que había ensayado durante el viaje, se desvanecieron como humo en su garganta. La presencia de este hombre era abrumadora, una fuerza de la naturaleza que la hacía sentirse diminuta y al mismo tiempo extraordinariamente viva. ¿Por qué has venido a mi pueblo, mujer de piel oscura que hueles a lágrimas y desesperación?, preguntó Kael con una voz profunda como el rugido de una tormenta distante, hablando un inglés perfecto, pero teñido del acento ancestral de su pueblo. Catalina sintió que sus rodillas temblaban, pero algo en lo más profundo de su ser se negó a dejarse intimidar. Había viajado demasiado lejos, había arriesgado demasiado, había perdido demasiado para fallar ahora. Lentamente, sin apartar la vista de esos ojos que parecían ver directamente a su alma, se arrodilló en la tierra roja del desierto. «He venido porque los espíritus me enviaron hacia ti», dijo con una voz que, aunque temblorosa, cargaba una convicción que sorprendió a todos los presentes, incluyendo a ella misma. «He venido porque soy una mujer incompleta, que busca la completitud que solo tú puedes dar. He venido porque...» Su voz se quebró, pero no por debilidad, sino por la enormidad de lo que estaba a punto de confesar. Las lágrimas corrieron por sus mejillas como ríos de liberación, mientras pronunciaba las palabras que habían vivido como fuego en su corazón durante todo el viaje. «Seré tu mujer para siempre. Solo pon un hijo en mi vientre». El silencio que siguió a esta declaración fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. Los ojos de Kael se endurecieron hasta convertirse en piedras negras, pero Catalina no bajó la mirada. En ese momento, estaba dispuesta a morir antes que retractarse de sus palabras. «Levántate», ordenó Kael finalmente, su voz cargada de una autoridad que no admitía desobediencia. Las súplicas desesperadas no tienen lugar en tierra sagrada. Si realmente crees que los espíritus te enviaron, entonces deberás probarlo. Las 3 lunas de prueba primera luna. El despertar del dolor. La primera prueba comenzó antes del amanecer del día siguiente. Itzá, una anciana apache de rostro surcado por arrugas que parecían mapas de sabiduría, despertó a Catalina cuando las estrellas aún brillaban como diamantes en el cielo negro del desierto. «Si quieres ser aceptada por nuestro pueblo, primero debes demostrar que puedes sobrevivir como nosotros», le dijo la anciana mientras la guiaba hacia un arroyo que corría cristalino entre las rocas. «Las mujeres de la Ciudad Blanca son débiles como flores de invernadero. Veremos si tienes la fuerza de las flores del desierto, que florecen a pesar de la sed y el fuego». La primera prueba fue física. Catalina tuvo que aprender a cargar agua desde el arroyo hasta el campamento, una distancia de casi 2 millas bajo el sol abrasador del desierto. Los cántaros de barro eran pesados y el camino estaba lleno de rocas que cortaban sus pies no acostumbrados a caminar descalza. Al principio, derramaba más agua de la que lograba transportar. Sus manos se ampollaron, sus pies sangraron, y cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor. Las mujeres apaches la observaban trabajar con expresiones que oscilaban entre la burla y la curiosidad, susurrando comentarios que no necesitaba entender para saber que no eran particularmente amables.
Pero Catalina se negó a rendirse. Cada vez que tropezaba y caía, se levantaba. Cada vez que el cántaro se resbalaba de sus manos inexpertas, lo recogía y continuaba. Al final del primer día, había logrado llevar apenas 3 cántaros completos, pero había demostrado algo que las mujeres apache reconocieron, una determinación férrea que no se quebraría fácilmente. Durante las noches, dormía en una pequeña tienda aislada del resto del campamento, que él no había vuelto a dirigirle la palabra directamente, pero Catalina podía sentir su presencia observándola constantemente. A veces, cuando realizaba sus tareas más difíciles, levantaba la vista y lo encontraba de pie a la distancia, sus brazos cruzados sobre su pecho poderoso, estudiándola con esos ojos insondables. La segunda semana trajo nuevos desafíos. Tuvo que aprender a moler maíz hasta convertirlo en harina, una tarea que requería horas de trabajo constante con implementos de piedra que le destrozaban las palmas de las manos. Aprendió a curtir pieles, un proceso que implicaba trabajar con químicos naturales que quemaban su piel delicada y llenaban sus fosas nasales con olores que la hacían náuseas. Pero lo más difícil no eran las pruebas físicas, sino la constante sensación de ser una extraña en territorio hostil. Los niños la señalaban y reían, los hombres la ignoraban completamente, y las mujeres la trataban con una cortesía fría que era más dolorosa que el desprecio abierto. Segunda luna. El ritual de las visiones. La segunda fase de su prueba comenzó durante la luna llena del segundo mes. Itzá la despertó a medianoche y la guió hacia un círculo de piedras ubicado en la cima de una colina sagrada que se alzaba como un altar natural hacia las estrellas. «Esta noche beberás el peyote sagrado», le explicó la anciana mientras encendía un fuego en el centro del círculo. «Los espíritus hablarán a través de las visiones. Si realmente fuiste enviada por ellos, te mostrarán tu verdadero propósito. Si no». No terminó la frase, pero la implicación era clara. Kael apareció en el círculo como una sombra materializada, acompañado por otros hombres mayores del consejo tribal. Su presencia llenó el espacio sagrado con una energía que hizo que el aire mismo pareciera vibrar. Esta sería la primera vez en más de un mes que estarían en el mismo espacio ceremonial. La bebida que le ofrecieron tenía un sabor amargo que quemaba su garganta como fuego líquido. Al principio, no sintió nada más que el sabor desagradable y una ligera náusea. Pero gradualmente, el mundo comenzó a transformarse a su alrededor. Las llamas de la hoguera se alzaron como serpientes doradas que danzaban hacia las estrellas, que a su vez comenzaron a moverse en patrones hipnóticos que parecían contar historias ancestrales. El rostro de Kael, iluminado por el fuego danzante, se transformó ante sus ojos. A veces era el guerrero que conocía, otras veces era un águila de ojos dorados, y en ocasiones se convertía en una montaña que se alzaba protectora sobre ella. Entonces comenzaron las visiones verdaderas. Se vio a sí misma, pero no como la mujer desesperada que había llegado al campamento. Esta versión de Catalina tenía el vientre hinchado, con la vida que crecía en su interior, y sus ojos brillaban con una paz que nunca había conocido. Estaba de pie en un valle verde que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, rodeada de niños que corrían y reían, todos con sus rasgos mezclados con los de Kel. Pero la visión cambió abruptamente. Vio soldados con uniformes azules marchando hacia el campamento, sus rifles brillando bajo el sol como dientes de muerte. Vio fuego consumiendo las tiendas, vio sangre corriendo por la tierra sagrada como ríos rojos de dolor. Y en el centro de la destrucción, vio a Kael cayendo bajo una lluvia de balas, su sangre mezclándose con la tierra que tanto amaba. «No», gritó en la visión, y sintió que algo poderoso se despertaba en su interior. Una fuerza que no sabía que tenía la impulsó hacia adelante, y de alguna manera su presencia cambió el curso de los eventos. Los soldados se detuvieron, las armas se bajaron, y una paz extraña descendió sobre la escena. Cuando las visiones finalmente se desvanecieron y regresó a la realidad del círculo ceremonial, Catalina se encontró tendida en el suelo, temblando y cubierta de sudor. Kael estaba arrodillado a su lado,
su rostro mostrando por primera vez una emoción que no podía identificar completamente. «¿Qué viste?», le preguntó con una voz tan suave que apenas era un susurro. Catalina le contó todo. La paz, los niños, la destrucción, su intervención misteriosa. Con cada palabra, los ojos de Cale se endurecían más. Pero también había algo más en ellos, una llama de esperanza que luchaba contra años de cinismo y dolor. «Esas visiones», murmuró uno de los ancianos del consejo, «son las mismas que han perseguido a nuestro Omega durante años. Los espíritus le han mostrado un futuro donde debe elegir entre su pueblo y su corazón». Tercera luna, la transformación interior. El último mes de prueba fue diferente a los anteriores. En lugar de tareas físicas o ceremonias místicas, Catalina fue integrada gradualmente a la vida cotidiana de la tribu. Pero esta integración trajo sus propios desafíos, quizás más profundos que cualquier prueba física. Aprendió el idioma apache con una facilidad que sorprendió a todos, incluyendo a ella misma. Era como si su mente hubiera estado esperando estas palabras ancestrales para despertar completamente. Con cada nueva palabra que dominaba, sentía que una parte de sí misma, que no sabía que existía, cobraba vida. Las mujeres, que al principio la habían tratado con desconfianza, comenzaron a aceptarla lentamente. Itzá se convirtió en algo parecido a una madre para ella, enseñándole no solo las habilidades prácticas de la vida apache, sino también las historias, tradiciones y sabiduría ancestral que daban significado a cada tarea cotidiana. «El agua que acarreas no es solo agua», le explicaba la anciana mientras trabajaban juntas junto al arroyo. «Es la sangre de la Madre Tierra. Cada gota que derramas es una lágrima de los espíritus. Cuando aprendes a no derramar ni una sola gota, aprendes a respetar el regalo sagrado de la vida». Pero el cambio más profundo ocurrió en su relación con Cale. Aunque seguía manteniendo una distancia formal, había comenzado a buscar oportunidades para estar cerca de ella. Durante las comidas comunales, se sentaba donde pudiera observarla discretamente. Durante los trabajos del día, encontraba excusas para pasar cerca de donde ella trabajaba. Una tarde, mientras Catalina recogía hierbas medicinales en las colinas cercanas al campamento, él apareció a su lado como si hubiera surgido de la tierra misma. «Tu trabajo mejora cada día», le dijo sin preámbulos, pero su voz tenía una calidez que no había estado presente en sus interacciones anteriores. «Tengo una buena maestra», respondió Catalina sin levantar la vista de las plantas que estaba recolectando. «Itzá dice que tengo manos que entienden lo que las plantas necesitan». «No son solo tus manos», murmuró Cale, y cuando ella finalmente lo miró, se sorprendió por la intensidad de su mirada. «Hay algo en ti que cambia todo lo que tocas. Los niños que antes te temían, ahora buscan tu atención. Las mujeres que te despreciaban ahora confían en tu juicio. Incluso las plantas crecen más fuertes donde has caminado». Se quedaron en silencio, el aire entre ellos cargado de una tensión que había estado construyéndose durante 3 meses. Catalina podía sentir el calor que irradiaba el cuerpo de Cale. Podía oler la mezcla embriagante de salvia, cuero y algo indefiniblemente masculino que la hacía sentir mareada. «Cale», susurró, usando su nombre por primera vez desde su llegada. «¿Por qué luchas tan duro contra lo que ambos sentimos?» Los ojos de él se endurecieron momentáneamente, pero luego se suavizaron con algo que parecía dolor. «Porque lo que siento por ti podría destruir todo lo que he jurado proteger», confesó con una voz ronca de emoción contenida. «Y porque lo que tú quieres de mí requiere que rompa un juramento sagrado que hice hace muchos años». El juramento roto. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía un manto de diamantes extendido sobre el desierto silencioso, Cale la llevó a un lugar sagrado que pocos habían visto. Una cueva natural en la montaña donde las paredes estaban cubiertas de pinturas ancestrales que narraban la historia de su pueblo. La cueva estaba iluminada por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre las antiguas pinturas, creando la ilusión de que las figuras cobraban vida y contaban sus historias con movimientos espectrales. El aire estaba cargado del aroma de copal e hierbas sagradas que ardían en pequeños recipientes de barro,
distribuidos por todo el espacio ceremonial. Hace 15 años, comenzó Kael con una voz que parecía surgir de las profundidades de su alma. Cuando era apenas un joven guerrero lleno de arrogancia y sueños de gloria, mi pueblo fue atacado por soldados del ejército estadounidense. Fue una masacre que cambió el curso de mi vida para siempre. Se movió hacia una de las pinturas que mostraba una batalla feroz entre guerreros apaches y soldados de uniformes azules. Su dedo trazó las figuras con una reverencia que hablaba de memorias demasiado dolorosas para ser expresadas con simples palabras. Perdí a mi padre, a mis hermanos, a mi primera esposa y a nuestro hijo que apenas había cumplido 2 años. Cuando terminó la masacre, yo era el único sobreviviente masculino de mi línea familiar directa. El peso de liderar a nuestro pueblo sobreviviente cayó sobre mis hombros como una montaña de responsabilidad que amenazaba con aplastarme. Catalina escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en su corazón como dagas de comprensión. Ahora entendía la dureza que había visto en sus ojos, la barrera invisible que mantenía entre él y el mundo. Esa noche, mientras enterraba a mi familia bajo las estrellas, hice un juramento sagrado ante los espíritus de mis ancestros. Continuó, su voz temblando ligeramente por la emoción contenida. Juré que nunca volvería a tomar esposa, nunca volvería a tener hijos, nunca volvería a permitir que el amor personal distrajera mi atención de proteger a lo que quedaba de mi pueblo. Se volvió hacia ella entonces, y Catalina pudo ver lágrimas brillando en sus ojos como estrellas reflejadas en agua oscura. Durante 15 años he mantenido ese juramento. He vivido solo para mi pueblo, sin permitir que mi corazón se abriera a nada más que el deber y la supervivencia. Y entonces llegaste tú. La voz se le quebró ligeramente, y por primera vez desde que lo conocía, Catalina vio al hombre vulnerable que se ocultaba detrás del guerrero invencible. Desde el momento en que pronunciaste esas palabras, desde el momento en que te arrodillaste en la tierra de nuestro campamento y ofreciste tu vida por la posibilidad de dar vida, algo en mí comenzó a resquebrajarse. Cada día que pasabas entre nosotros, cada prueba que superabas, cada sonrisa que arrancabas a nuestros niños, era como un martillo golpeando las murallas que había construido alrededor de mi corazón. Catalina se acercó a él lentamente, cada paso resonando en el silencio sagrado de la cueva como el latido de un corazón ancestral. Kael, susurró, su voz cargada de toda la comprensión y compasión que había aprendido durante sus meses de prueba. Los espíritus no me enviaron aquí para destruir tu juramento. Me enviaron para ayudarte a cumplir un propósito más grande. Él la miró con una mezcla de esperanza y escepticismo que partía el corazón. ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Cómo puedes saber que no eres una prueba enviada para tentarme a abandonar mi deber? Catalina tomó sus manos, tan grandes que envolvían las suyas completamente, y las presionó contra su corazón. Porque las visiones me lo mostraron, respondió con una certeza que la sorprendió a ella misma. Vi un futuro donde tu pueblo no solo sobrevive, sino que prospera. Vi niños corriendo libres por valles verdes. Vi ancianos contando historias junto a fogatas pacíficas. Pero también vi que ese futuro solo es posible si aceptas que el amor y el deber no tienen que ser enemigos. Los ojos de Kael se llenaron de una tormenta de emociones. Miedo, esperanza, deseo y algo más profundo que no tenía nombre. ¿Y si te equivocas?, preguntó con una voz apenas audible. ¿Y si al romper mi juramento condeno a mi pueblo a la destrucción? Entonces enfrentaremos esa destrucción juntos, respondió Catalina sin vacilación. Pero no puedes vivir toda tu vida paralizado por el miedo de lo que podría pasar. Los espíritus me enviaron aquí para recordarte que a veces el mayor acto de protección es permitir que algo nuevo nazca. El silencio que siguió fue cargado de tensión, como el aire antes de una tormenta. Kael luchaba visiblemente con fuerzas internas que habían estado en guerra durante años. Finalmente, con un movimiento lento y ceremonioso, se arrodilló frente a ella. Si voy a romper un juramento sagrado,
dijo con una voz que resonó como trueno en la cueva sagrada: «Entonces lo haré de la manera correcta, ante los espíritus que lo escucharon por primera vez». La entrega sagrada, la ceremonia de unión, se realizó 3 noches después, durante una luna nueva que pintaba el desierto de plata líquida y sombras místicas. El círculo sagrado había sido preparado con un cuidado ceremonial que hablaba de la importancia trascendental del momento. Pétalos de flores del desierto formaban patrones intrincados que representaban los ciclos de la vida, muerte y renacimiento, mientras copal y salvia ardían en braseros que enviaban espirales de humo perfumado hacia las estrellas como mensajes a los espíritus ancestrales. Catalina había sido preparada por las mujeres de la tribu con un ritual que duró todo el día. Su cuerpo fue purificado con hierbas sagradas y aguas de manantiales montañosos, cada gesto cargado de significado ancestral. Le pintaron símbolos de fertilidad y protección en su piel con pigmentos naturales, líneas rojas que representaban la sangre de la vida, puntos azules que simbolizaban las lágrimas de alegría de los espíritus y círculos dorados que marcaban los lugares donde la nueva vida tomaría forma. Su cabello, normalmente recogido en un moño práctico, ahora caía libre por su espalda como una cascada de seda negra adornada con plumas de águila y pequeñas cuentas de turquesa que brillaban como estrellas capturadas en la noche terrestre. Llevaba solo una túnica de piel de ante blanco, tan suave como una caricia, que había sido curtida y decorada específicamente para esta ceremonia sagrada. Cuando llegó el momento, Cael apareció en el círculo como una visión surgida de las leyendas ancestrales. Su cuerpo poderoso estaba pintado con los símbolos de su linaje: el águila dorada que representaba su conexión con los cielos, la serpiente emplumada que hablaba de su sabiduría terrenal, y las llamas sagradas que marcaban su papel como guardián del fuego ancestral de su pueblo. No pronunciaron palabras durante los primeros momentos de la ceremonia. Sus ojos se encontraron a través de las llamas danzantes de la hoguera central, y en esa mirada se transmitió todo lo que las palabras nunca podrían expresar: el reconocimiento de 2 almas que habían viajado a través de vidas enteras de dolor para encontrarse en este momento perfecto de plenitud. Itzá, actuando como oficiante de la ceremonia, elevó sus brazos arrugados hacia las estrellas y comenzó a entonar cánticos en la lengua ancestral de los apaches. Su voz, anciana pero poderosa, se alzó como humo hacia los cielos, mientras otros miembros de la tribu se unieron en una armonía que parecía hacer vibrar la tierra misma bajo sus pies. Entonces, siguiendo un ritual que había permanecido inalterado durante centenares de años, Cael y Catalina comenzaron a caminar en sentido circular alrededor de la hoguera sagrada. Cada paso era medido, ceremonioso, cargado del peso de la tradición y la promesa del futuro. Con cada circuito completo, se acercaban más el uno al otro, hasta que finalmente caminaban lado a lado, su respiración sincronizada, sus latidos del corazón haciendo eco del ritmo ancestral del universo mismo. Cuando completaron 7 círculos, el número sagrado de la plenitud, se detuvieron frente a la hoguera central. Cael tomó las manos de Catalina entre las suyas y por primera vez en la ceremonia habló: «Ante los espíritus de mis ancestros, ante el fuego sagrado que ha ardido desde el comienzo de los tiempos, ante los ojos de mi pueblo que son testigos de este momento, rompo mi voto de soledad», declaró con una voz que se extendió por todo el campamento, como trueno rodando por las montañas. «Elijo el amor sobre el miedo, la vida sobre la muerte, la esperanza sobre la desesperación. Elijo creer que los espíritus te enviaron a mí, no como una tentación, sino como un regalo». Las lágrimas corrieron libremente por las mejillas de Catalina, mientras respondió con palabras que surgían del lugar más profundo de su alma: «Me ofrezco completamente, mi cuerpo, mi corazón, mi esencia misma, a ti y a tu pueblo. Ya no soy la mujer que llegó aquí rota y desesperada. Renazco en este círculo sagrado como Ana Ashki, flor eterna, y prometo florecer eternamente en la tierra de tu amor». Lo que siguió fue una unión que trascendió lo meramente físico
para convertirse en algo completamente espiritual. Bajo el dosel de estrellas que habían sido testigos de innumerables amores y pérdidas a lo largo de la historia, Kael y Catalina se unieron con una pasión que era tanto tierna como feroz, reverente y salvaje. Sus cuerpos se movieron juntos en una danza tan antigua como la humanidad misma, cada caricia una oración, cada beso una promesa, cada momento de conexión una afirmación de la vida conquistando la muerte. Cuando Kael la penetró, fue con la solemnidad de un ritual sagrado y la intensidad de un hombre que había esperado toda la vida para sentirse completo. En ese momento de unión suprema, Catalina sintió que algo se movía en lo más profundo de su esencia. Era como si puertas ancestrales que habían estado cerradas durante años se abrieran súbitamente, permitiendo que la vida fluyera donde había existido solo vacío. Podía sentir, con una certeza que desafiaba la explicación racional, que la semilla de nueva vida había sido plantada en tierra fértil que había estado esperando, preparándose, exactamente para este momento. Su hacer el amor continuó bajo la luz de las estrellas que parecían danzar en celebración sobre ellos. Cada vez que alcanzaban la cima de la pasión juntos, se sentía como si el universo mismo se expandiera para acomodar la enormidad de su conexión. No eran simplemente dos personas uniéndose. Eran dos almas convirtiéndose en una, dos destinos entrelazándose para crear algo completamente nuevo y poderoso. Cuando finalmente yacieron exhaustos en los brazos el uno del otro, con el amanecer comenzando a pintar el horizonte con tonos de oro y rosa, Catalina susurró contra el pecho de Kael. «Puedo sentirlo», dijo con asombro en su voz. «Nuestro hijo ya está creciendo dentro de mí, como si hubiera estado esperando exactamente este momento para comenzar su viaje hacia la luz». Los brazos de Kael se tensaron alrededor de ella y pudo sentir sus lágrimas cayendo sobre su cabello como lluvia bendita después de una larga sequía. «Entonces, los espíritus verdaderamente te enviaron a mí», murmuró contra su sien, «y pasaré mi vida entera asegurándome de que nunca te arrepientas de la decisión de venir aquí». El regreso del esposo blanco, la paz que había descendido sobre el campamento apache después de la ceremonia sagrada, duró exactamente 37 días. Catalina había comenzado a mostrar los primeros signos sutiles de embarazo, un redondeo suave de su vientre, un resplandor en su piel que la hacía parecer luminosa, y una serenidad que parecía irradiar desde su núcleo mismo. Se había convertido verdaderamente en Aana Ashki, flor eterna, aceptada completamente por la tribu como la esposa de su Omega y la madre de sus futuros hijos. Pero el mundo fuera de su santuario montañoso no había olvidado su existencia. Era una mañana particularmente hermosa cuando el sonido de caballos acercándose destrozó la rutina pacífica del campamento. Catalina estaba ayudando a las mujeres a preparar harina de maíz cuando escuchó las voces gritando en inglés. Voces ásperas, exigentes, que llevaban un trasfondo de violencia apenas contenida. «¿Dónde está? ¿Dónde está Catalina Washington?» Su sangre se heló al reconocer la voz. Thomas Whitmore había venido por ella. Kael apareció instantáneamente a su lado, sus instintos guerreros activados por la amenaza a su pueblo y especialmente a su esposa. Su mano descansó en el cuchillo de su cinturón mientras sus ojos escanearon el grupo de jinetes que se acercaba. Eran 12. Thomas, acompañado por un coronel del ejército de Estados Unidos, y 10 soldados, todos armados y obviamente preparados para la violencia. Cabalgaron hacia el campamento como conquistadores, con una arrogancia que inmediatamente puso a todos los guerreros apaches en alerta máxima. Thomas se veía mayor, más amargo que cuando Catalina lo había dejado. Su rostro estaba enrojecido por la bebida y la ira, y cuando sus ojos la encontraron, se llenaron de un odio tan intenso que parecía quemar el aire entre ellos. «Ahí estás, perra inútil», gruñó, desmontando de su caballo con movimientos torpes por la rabia. «¿Realmente pensaste que podrías huir de tu esposo legal para jugar a la salvaje con estos animales?» El insulto colgó en el aire como un golpe físico. Cada guerrero apache presente se tensó.
las manos moviéndose hacia las armas, listos para defender su honor y el honor de su hermana adoptiva. Pero Kael alzó su mano en un gesto de contención. Sabía que cualquier violencia traería toda la ira del gobierno estadounidense sobre su pueblo. El coronel Harrison, un hombre cuya postura hablaba de años de servicio militar y prejuicio racial, se adelantó con un documento oficial en su mano. Por orden del gobierno de los Estados Unidos, anunció con una voz diseñada para transmitir autoridad: «Estamos aquí para recuperar a Catalina Washington, una ciudadana legal que ha sido ilegalmente detenida por esta tribu. Cualquier interferencia con esta recuperación será considerada un acto de guerra». Pero antes de que Kael pudiera responder, algo extraordinario sucedió. Catalina, quien había pasado años acobardándose bajo el abuso de Thomas, quien había aceptado insultos y crueldad como su destino natural, se irguió a su altura completa y se adelantó. La mujer que caminó hacia el grupo de soldados no era la misma persona que había huido de Nueva Orleans meses atrás. Esta era Anna Ashkey, una mujer que había encontrado su fuerza, su propósito, su verdadera identidad. Su voz, cuando habló, llevaba un poder que silenció incluso al coronel. «Ya no soy Catalina Washington», declaró, cada palabra resonando con claridad y convicción. «Esa mujer murió en el desierto hace meses. Soy Anna Ashkey, esposa de Kael, madre de su hijo no nacido y miembro de esta tribu por mi propia elección y su aceptación». El rostro de Thomas se contorsionó con rabia e incredulidad. «No puedes simplemente decidir dejar de ser mi esposa, estúpida perra. Te poseo legal y completamente. Y te voy a llevar de vuelta a casa donde perteneces, lavando mi ropa y sirviendo mis comidas en lugar de pretender ser algo que no eres». «Nunca me poseíste», respondió Catalina, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. «Compraste a una mujer rota que no conocía su valor, pero ahora sé quién soy y elijo quedarme aquí, con mi esposo y mi pueblo». «¿Tu esposo?», Thomas se rió, un sonido áspero y feo. «¿Te refieres a este salvaje que te ha estado usando como su puta personal? No es tu esposo, es solo otro animal que ha estado revolcándose con propiedad robada». El silencio que siguió fue ominoso. Cada guerrero apache ahora mostraba abiertamente las armas, e incluso los soldados se veían nerviosos ante la tensión peligrosa que llenaba el aire. Kael se adelantó entonces, y cuando habló su voz llevaba toda la autoridad de generaciones de liderazgo. «Thomas Whitmore, hablas de posesión como si mi esposa fuera ganado. Pero entre mi pueblo, las mujeres eligen su destino. Ella me ha elegido a mí, como yo la he elegido a ella. Cualquier intento de llevarla contra su voluntad es un acto de guerra. No solo contra mí, sino contra todo el pueblo apache». El coronel Harrison, viendo cómo rápidamente la situación se escalaba hacia la violencia, trató de afirmar control. «Todo esto es muy conmovedor, pero legalmente ella sigue casada con el señor Whitmore bajo las leyes de Estados Unidos. Estas costumbres apaches no tienen validez legal, pero Catalina tenía una revelación más, una que lo cambiaría todo». «Coronel Harrison», dijo, colocando su mano protectoramente sobre su vientre, «estoy esperando el hijo de Kael. Según las leyes tanto apaches como estadounidenses, cualquier intento de separar por la fuerza a una mujer embarazada del padre de su hijo constituye un crimen, y lucharé, hasta la muerte si es necesario, antes de permitir que alguien me lleve de mi hogar». La declaración golpeó al grupo de soldados como un rayo. El rostro de Thomas se puso blanco, luego rojo, luego púrpura de rabia. «¿Embarazada?», gritó. «¿Embarazada de este salvaje? Perra asquerosa. No podías darme hijos, pero abres las piernas para este animal y de repente eres fértil». Sus palabras se perdieron en el rugido de furia que se alzó de todos los apaches presentes. Pero antes de que pudiera estallar la violencia, Catalina habló una vez más, su voz cortando el caos como una espada. «Sí, estoy embarazada. ¿Y sabes por qué?». Se acercó más a Thomas, sin miedo ahora, de una manera que lo aterrorizó más que cualquier arma podría. «Porque este hombre, este salvaje, como lo llamas, me ama. Me ve como completa, no como defectuosa. Honra mi cuerpo en lugar de tratarlo como un fracaso. Y por ese amor, ese respeto,
ese honor, mi cuerpo ha despertado a su verdadero propósito. Se volvió para dirigirse directamente al coronel. Solicito formalmente asilo político entre el pueblo apache. Renuncio a mi matrimonio anterior, que se basó en una transacción económica más que en amor. Reclamo mi derecho como mujer libre para elegir mi destino. Y les advierto, cualquier intento de llevarme por la fuerza resultará en derramamiento de sangre que ninguno de nosotros quiere. El coronel Harrison miró entre la mujer determinada, su esposo apache obviamente devoto, y sus soldados cada vez más nerviosos. Había venido esperando recoger a una esposa fugitiva, no enfrentar una guerra potencial por una mujer que claramente quería quedarse donde estaba. «Señor Whitmore», dijo finalmente, «creo que esta situación es más complicada de lo que inicialmente representó. Tal vez sería mejor si regresáramos al pueblo y consultáramos con las autoridades legales sobre cómo proceder». Pero Thomas estaba más allá de la razón. Años de frustración, orgullo herido y alcohol lo habían llevado más allá del punto del pensamiento racional. «¡No!», gritó, sacando su pistola. «Es mi esposa, y va a regresar conmigo aunque tenga que arrastrarla por el cabello». En ese momento, todos los presentes se dieron cuenta de que la diplomacia había fallado y la violencia era inevitable. Pero lo que pasó después sorprendió a todos, incluyendo a la propia Catalina. En lugar de acobardarse o esconderse detrás de Kyle, caminó directamente hacia Thomas, su mano aún protectora sobre su hijo no nacido, pero su rostro no mostrando miedo alguno. «Baja esa arma, Thomas», dijo con una calma que era más intimidante que cualquier amenaza. «¿Quieres dispararle a una mujer embarazada frente a soldados estadounidenses? ¿Quieres asesinar a tu propia exesposa y su hijo no nacido porque no puedes aceptar que eligió la felicidad sobre la miseria?» Su coraje, su completa falta de miedo, pareció drenar toda la rabia de Thomas. Su mano comenzó a temblar y de repente se veía como lo que realmente era, un hombre patético y roto que había perdido todo por su propia crueldad. Lentamente bajó el arma. «Bien», dijo, su voz ahora hueca y derrotada. «Quédate con tu esposo salvaje y tu bastardo mestizo, pero no pienses que puedes volver a la civilización alguna vez. Has hecho tu elección y ahora vivirás con las consecuencias». Tan rápido como habían llegado, Thomas y los soldados montaron sus caballos y se fueron, dejando solo polvo y memorias dolorosas a su paso. Pero Catalina sintió solo alivio y un amor más profundo por el hombre que estaba a su lado, listo para pelear contra el mundo por su felicidad. La transformación final. En las semanas que siguieron a la confrontación con Thomas, algo hermoso comenzó a florecer en el campamento apache. El coraje que Catalina había mostrado, su disposición a enfrentar a hombres armados para proteger su nueva vida y familia, le había ganado un respeto que iba más allá de la mera aceptación. Las mujeres que una vez habían susurrado sobre ella ahora buscaban su consejo en asuntos de amor y familia. Los niños que una vez la habían mirado con curiosidad ahora corrían hacia ella con rodillas raspadas y juguetes rotos, sabiendo que sanaría a ambos con igual ternura. Y los hombres de la tribu, incluyendo a los ancianos más escépticos, comenzaron a referirse a ella no como la mujer negra, sino como nuestra hermana Ana Ashki. Su embarazo progresó hermosamente, cada día trayendo nuevos signos de la vida saludable, creciendo dentro de ella. Pero más que los cambios físicos, fue la transformación espiritual lo que asombró a todos. Catalina floreció como una flor del desierto después de la lluvia, confiada, radiante, llena de una alegría que parecía iluminar a todos a su alrededor. Kyle también se estaba transformando. El hombre que había vivido durante años como un guerrero sin apegos personales, ahora caminaba por el campamento con una ligereza en su paso que su pueblo no había visto desde antes de la masacre 15 años atrás. A menudo se le encontraba con su mano grande, descansando suavemente en el vientre creciente de Catalina, hablando suavemente a su hijo, no nacido en el idioma apache ancestral, contando historias de ancestros valientes y tradiciones hermosas. El nacimiento milagroso. La noche que Catalina entró en trabajo de parto,
La naturaleza misma parecía estar celebrando. Una tormenta poderosa rodó por el desierto, con truenos haciendo eco a través de las montañas, como tambores ancestrales y relámpagos iluminando el cielo en exhibiciones brillantes que los ancianos interpretaron como signos de gran fortuna. Itzá y las otras mujeres se habían preparado meticulosamente para este momento. La cabaña de parto había sido purificada con hierbas sagradas, medicinas curativas, fueron preparadas de plantas montañosas y cada detalle había sido arreglado según tradiciones transmitidas a través de incontables generaciones. El trabajo de parto comenzó justo después del atardecer y continuó durante la noche. A diferencia de sus temores de ser incapaz de cargar un niño, el cuerpo de Catalina parecía perfectamente diseñado para este momento. Cada contracción era dolorosa pero con propósito, cada ola de labor acercándola más a conocer al niño con el que había soñado durante tantos años. Cale permaneció fuera de la cabaña de parto según la costumbre, pero lo suficientemente cerca para escuchar todo. Durante los momentos más difíciles, cuando los gritos de dolor de Catalina resonaban por el aire nocturno, paseaba como un águila enjaulada, cada fibra de su ser queriendo irrumpir en la cabaña y sostenerla. «Es fuerte», le aseguró Itzá durante una de sus breves salidas de la cabaña de parto. «Este niño quiere nacer, y ella fue destinada a traerlo a este mundo. Los espíritus han bendecido esta unión». Justo antes del amanecer, cuando los primeros rayos de sol pintaron los picos montañosos de oro, un grito poderoso llenó el aire. No el grito de dolor de Catalina, sino el llanto fuerte y saludable de un recién nacido exigiendo su lugar en el mundo. Cale nunca había escuchado un sonido más hermoso. Momentos después, Itzá emergió de la cabaña cargando un bulto envuelto en piel de venado suave. Su rostro ancestral era radiante de alegría y asombro. «Está hecho», anunció a la multitud reunida. «Ana Ashki ha dado a luz a un hijo fuerte y perfecto, y ella está más que bien. Está triunfante». Cuando finalmente se le permitió entrar a la cabaña de parto, encontró a Catalina apoyada contra almohadas suaves, exhausta, pero resplandeciente de felicidad. En sus brazos estaba la vista más hermosa que había contemplado. Su hijo, pequeño pero perfectamente formado, con una cabeza gruesa de cabello negro y rasgos que eran claramente una mezcla de ambos padres. «Conoce a tu hijo», susurró Catalina, su voz ronca del parto pero llena de orgullo. «Quiero llamarlo Nal-Nish. Él trabaja, porque trabajó tan duro para venir a este mundo y porque trabajará para unir dos mundos, justo como sus padres han hecho». Cale tomó a su hijo con manos que temblaban de emoción, mientras miraba hacia abajo a esta pequeña persona que llevaba su sangre y su legado. Las lágrimas fluyeron libremente por sus mejillas curtidas. «Nal-Nish», repitió suavemente, «mi hijo, eres la prueba de que el amor puede conquistar todo, el miedo, la tradición, el odio y la desesperación. Eres el futuro de nuestro pueblo». 3 años. Después 3 años han pasado desde esa noche tormentosa cuando Nal-Nish vino al mundo, y los cambios en el campamento apache han sido notables. Lo que comenzó como la súplica desesperada de una mujer por la maternidad ha florecido en algo que ninguno de ellos podría haber imaginado. Catalina, ahora completamente transformada en Ana Ashki, se sienta en un lugar soleado fuera de la cabaña de su familia, viendo a su hijo jugar con otros niños. A los 3 años, Nal-Nish ya está mostrando signos de volverse excepcional. Habla tanto inglés como apache con fluidez, tiene las habilidades naturales de liderazgo de su padre y el corazón compasivo de su madre. Pero él no es el único niño ya. Cargado en los brazos de Catalina está su segundo hijo, una hija que nombraron Aiyana, flor eterna, nacida hace apenas 6 meses, con incluso menos dificultad que su hermano. Y creciendo una vez más dentro del vientre de Catalina, está su tercer hijo, debido a llegar antes del próximo invierno. La mujer que una vez creyó que era estéril se ha convertido en la madre más fértil de toda la tribu, dando a luz niños saludables e inteligentes
que representan la hermosa fusión de dos culturas, dos pueblos, dos destinos uniéndose. Kael se acerca desde donde ha estado reuniéndose con los ancianos tribales, y su rostro muestra una satisfacción que se ha convertido en su expresión natural. Desaparecieron los ojos atormentados y la mandíbula rígida del hombre que vivía solo para el deber. En su lugar está un líder que ha aprendido que la felicidad personal y la responsabilidad tribal no son enemigos, sino socios en crear un mejor futuro. ¿Qué noticias del consejo?, pregunta Catalina mientras él se acomoda a su lado, automáticamente tomando a la bebé Aiyana en sus brazos fuertes. Buenas noticias, responde, su voz cálida de satisfacción. Los representantes del gobierno quieren negociar nuevos tratados, no para tomar nuestra tierra, sino para establecer límites permanentes que la protegerán. Dicen que nuestra tribu se ha convertido en un ejemplo de cómo los pueblos indígenas pueden prosperar mientras mantienen su cultura. Es verdad, la palabra se ha extendido por todo el territorio sobre la tribu Apache, que ha encontrado una manera de mezclar la tradición con la adaptación, la fuerza con la paz. Otras tribus envían delegaciones para aprender de sus métodos e incluso algunos oficiales del gobierno han comenzado a verlos como un modelo para relaciones positivas. Pero tal vez el cambio más hermoso es en Kael mismo. El hombre que una vez creyó que tenía que elegir entre el amor y el liderazgo ha descubierto que el amor en realidad lo hizo un mejor líder. Su pueblo es más feliz, más próspero, más esperanzado sobre el futuro porque su Omega ha encontrado la alegría. ¿Alguna vez lo lamentas?, le pregunta a Catalina suavemente. Una pregunta que ha hecho muchas veces a lo largo de los años. ¿Alguna vez extrañas la vida que dejaste atrás? Catalina mira alrededor a sus hijos, su esposo, su tribu adoptiva y las montañas que se han convertido en su hogar. Luego mira de vuelta a Kael con ojos que no contienen ni una sombra de duda. ¿Cómo puedo lamentar la decisión que me trajo todo lo que siempre quise verdaderamente?, responde. Estaba vacía antes, viviendo como media mujer en un mundo que me veía como incompleta. Aquí soy completa. Aquí soy exactamente quien se suponía que debía ser. Como para enfatizar sus palabras, el pequeño Nalnish viene corriendo, su rostro brillante de emoción. «Mamá, papá, miren lo que encontré». Levanta una pequeña flor del desierto, perfectamente formada y brillantemente colorida a pesar de crecer en las condiciones duras de su hogar montañoso. «Es hermosa, mi amor», le dice Catalina, tomando la flor y colocándola detrás de su oreja. «Justo como tú, algo milagroso que floreció exactamente donde se suponía que debía estar». Mientras el sol se pone detrás de las montañas, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí, la familia se sienta junta en satisfacción pacífica. Hace 3 años, Catalina había llegado aquí como una mujer desesperada suplicando por un milagro. Ahora se sienta como Ana Ashki, flor eterna, rodeada de la familia con la que había soñado, en el hogar donde verdaderamente pertenece. La historia de Ana Ashki nos enseña que a veces las transformaciones más grandes vienen no de cambiarnos a nosotros mismos para encajar en espacios que no nos dan la bienvenida, sino de tener el coraje de buscar donde verdaderamente pertenecemos. Catalina podría haber pasado toda su vida tratando de volverse digna a los ojos de personas que nunca la valorarían, pero en su lugar eligió viajar hacia lo desconocido en busca de quien la amaría exactamente como era. Su historia nos recuerda que la fertilidad, ya sea física, emocional o espiritual, a menudo tiene menos que ver con la biología y más que ver con estar en el ambiente correcto con la persona correcta. Cuando somos verdaderamente amados, verdaderamente aceptados, verdaderamente valorados, nuestros cuerpos y almas responden floreciendo de maneras que nunca pensamos posibles. Y quizás lo más importante, su historia nos muestra que el amor no requiere que abandonemos nuestros principios o responsabilidades. Kael descubrió que abrir su corazón lo hizo un mejor líder, no uno más débil. El amor verdadero apoya y fortalece nuestras mejores cualidades en lugar de competir con ellas.
Lo que comenzó como súplica se transformó en destino eterno. En el desierto áspero de Arizona, una mujer desesperada encontró no solo el hijo que siempre había querido, sino un amor tan profundo que transformó a todos los que tocó. Su viaje desde la ruptura hasta la plenitud, desde el rechazo hasta la aceptación, desde la esterilidad hasta la abundancia, se erige como testimonio del poder de negarse a aceptar los límites que otros ponen en nuestros sueños. A veces, el acto más grande de fe no es rezar por milagros en los mismos lugares que ya nos han fallado, sino tener el coraje de viajar hacia donde los milagros son posibles. A veces, las historias de amor más grandes no comienzan con atracción mutua, sino con una persona siendo lo suficientemente valiente para ofrecer todo por la posibilidad de algo hermoso. Y a veces, solo a veces, cuando estamos dispuestos a arriesgarlo todo por amor, el universo conspira para darnos incluso más de lo que nos atrevimos a soñar. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita, porque cada semana te traeremos relatos que te harán creer de nuevo en el amor verdadero. Dale like si crees que el amor puede conquistar cualquier obstáculo y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para encontrar donde realmente pertenecemos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por el amor de tu vida? Tu historia podría ser la próxima que compartamos. Recuerda, el amor verdadero no solo cambia a quienes lo viven, sino que transforma el mundo entero a su alrededor. Hasta la próxima historia. Que sigas creyendo en el poder transformador del amor auténtico. Años después, cuando los historiadores escribieran sobre los cambios en las relaciones entre los pueblos nativos y el gobierno estadounidense, muchos señalarían a la pequeña tribu apache en las montañas de Arizona como el punto de inflexión. Lo que no sabían era que todo comenzó con una mujer desesperada que se arrodilló en la tierra roja del desierto y ofreció su corazón a cambio de la posibilidad de dar vida. Naalnish crecería para convertirse en un gran líder, uniendo no solo dos culturas, sino sirviendo como puente entre mundos que una vez parecían irreconciliables. Su hermana Aiyana se convertiría en una curandera renombrada, combinando la medicina apache ancestral con los conocimientos occidentales. Y su hermano menor, Yachi, nacido en el tercer año, se convertiría en el primer apache en graduarse de una universidad estadounidense, regresando a su pueblo con conocimientos que ayudarían a proteger sus tierras sagradas para las futuras generaciones. Pero quizás el legado más hermoso de Ana Ashki no fueron sus hijos extraordinarios, sino la prueba viviente de que el amor verdadero tiene el poder de transformar no solo vidas individuales, sino el curso mismo de la historia. En las noches tranquilas del desierto, cuando el viento susurra a través de los cañones y las estrellas brillan como diamantes sobre las montañas sagradas, los ancianos apache todavía cuentan la historia de la mujer que llegó del este con el corazón roto y se convirtió en la madre que salvó a todo un pueblo. Y en esos momentos, cuando la historia cobra vida en las palabras de los narradores, se puede escuchar el eco de una promesa cumplida, llevada por el viento del desierto. Seré tu mujer para siempre, solo pon un hijo en mi vientre. Algunas promesas cambian el mundo. Esta fue una de ellas.